entonces era tratar de encontrarnos con una historia acerca de la terapia familiar que no tiene tanto tiempo en el transcurso de las terapias psicológicas, por decirlo de alguna manera. El tema es que, ¿por qué? Porque está basado en concepciones filosóficas, científicas, utilizadas como una situación de cambio que es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, en realidad, diríamos, entre otros, pero vamos a tomar el que nosotros más conocemos, que es como un filósofo y el biólogo austríaco von Bertalanffy en 1920 escribió un libro que se llama Teoría de los sistemas generales. Quiero aclarar esto porque poco lo mencionó cuando él hizo la entrevista con nosotros, y él dijo precisamente que no era teoría general de los sistemas, porque eso tiene que ver cuando el adjetivo en inglés se pone delante. La idea es que lo general se refiere a los sistemas. ¿Por qué? Porque es una concepción meta, por encima, diríamos, de los pensamientos académicos, de los pensamientos sobre la naturaleza, tecnológicos, etc. Es decir, lo que él planteó era que, tal como se le entendía el siglo XX, la propuesta era que iban creciendo tanto los distintos pensamientos, de todo orden, en todo nivel, que ese pensamiento meta, como el de los sistemas, podía abarcarlo a todos, es decir, podía ser aplicado a todos. Entonces vamos a ver cómo se concreta cuando prácticamente todos los, por decirlo así, la mayoría de los científicos austríacos se mudaron a Estados Unidos después de la guerra, o algunos años. Es decir, lo quiero contextualizar para que podamos visualizar que eso está instalado en un momento histórico. Hola, ¿cómo está? Pensé que todavía había aquí. Todavía no. Bueno, la idea entonces es saber que esto, el pensamiento sistémico, no es aparte de, es por encima de esto. Esta es la cuestión. Por encima de, es meta, por arriba. Por arriba, de alguna manera de decirlo, si quieren poner acortado, pero en realidad se refiere a eso. Y en la década del 50, las tiendas Macy de Estados Unidos, en Nueva York, las tiendas Macy están distribuidas por todo Estados Unidos, pero quiero decir, en Nueva York, auspiciaron 6 conferencias de todos estos científicos que llamaron a distintos científicos, médicos, psiquiatras, y ayer, por ejemplo, estaban invitados y fue y participó de las conferencias. Ingenieros de la comunicación, como Wiener, por ejemplo, y todos estos científicos recibían la idea de la concepción sistémica en ese espacio y podían pensarlo para sus propias ciencias, para sus propias academias, para sus propios desarrollos tecnológicos, etc. Quiero advertirles, por ejemplo, el tema de los misiles. Los misiles son teledirigidos, es un sistema que utiliza la comunicación para anticipar ya antes de que pongamos, si el misil es tirado tanto por un barco como por un avión, anticipar antes de llegar al lugar cuál va a ser la trayectoria, por decir algo. Y por esto, porque
este tipo de ciencia conozco nada. Así que lo he leído, nada más. Entre tantos científicos reunidos en esas 6 conferencias, estaba también un antropólogo inglés que había trabajado en Oceanía, que se transformó en el esposo de Margaret Mead. Estoy hablando de Benson. Benson se unió a Margaret Mead. ¿La conocen a Margaret Mead? ¿La conocen seguramente? Sí, seguramente. Entonces, Margaret Mead, de alguna manera, trajo, es una manera de decir, tuvieron hijos aquí, no, eso es lo que quiero marcar. Con Benson. Y Benson ahí captó que todo lo que él había visto y percibido en las distintas tribus de Oceanía, las tribus que había observado en algunas de las islas, y había marcado el tema de las diferencias que había entre esas tribus, fundamentalmente la observación de la relación de los adultos con los niños. Si ustedes después quieren investigar, pueden ver, hay como mínimo 2 en YouTube, pueden buscarla nombrando a Benson y sus investigaciones en las islas de Oceanía, y ahí van a encontrar las comparaciones que él mismo hace y hace referencias. Bueno, eso, estamos hablando de la década de 50. El tema es que además estamos hablando del contexto más amplio, y quiero ubicarlo en Estados Unidos, que es la vuelta y el regreso de los soldados de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron participando en Europa. Y se vieron en la necesidad de encontrar modos de acercamiento a las situaciones terribles que eso significó para el pueblo americano. Después, por supuesto, siguió hoy. Perdón, debe seguir todavía, sí, debe seguir. No sé si... No estoy completamente interiorizada acerca de esa situación. Pero bueno, a lo que voy es que entonces, en Palo Alto, en California, el médico psiquiatra Don Jackson convoca a Benson, a quien le dan una beca, por decirlo de alguna manera, una asistencia, Rockefeller, y ayuda para formar y acompañar, para entender, ese era el objetivo, entender cuál era, cómo se podía entender el idioma que hablaban, no el idioma, sino cuál era el lenguaje y la comunicación que intentaban los esquizofrénicos. Ese era el objetivo, así estaba fijado. A eso, en realidad, la terapia no le interesó nunca nada. Él era el investigador, al punto que se retira relativamente pronto, bueno, cuando se termina la beca, ¿no? Cuando se termina la planta, se va. Y empieza a estudiar sobre la ballena, ¿no? Eso es lo que creo, sobre el comportamiento animal. Bueno, no nos olvidemos que Benson además es hijo de un biólogo y que trabajó el tema de las herencias en Gran Bretaña. Bueno, todo esto, diríamos, o sea, es absolutamente amplio, pero después aparece el foco, y el foco está instalado en Palo Alto, en el MRI, que sería un estudio mental, instalado en ese espacio, y de donde se saca luego, al que se le agrega, ¿cómo se llama el autor del libro? Bala. Y después se agregan otros más. Cuando ya se va Benson, después se agregan otros. Siguen agregando a ese espacio un montón de otros
terapeutas y que intentaban organizar el sistema para estudiar la familia, el sistema psicológico con el cual podían intervenir en la familia, en particular, como decíamos, en los que regresaban de la guerra. Bueno, esta era nada más la introducción que yo quería hacer para que después pasemos a un espacio más participativo. Porque en realidad, ¿qué es lo que apunta esta concepción que es iniciada allí en Palo Alto? Es la interacción. Por eso la escuela psicológica de terapia familiar de ese lugar se llama interaccional, porque van a visualizar el tema de las interacciones dentro de la familia. Pero hay algo importante que señalar con anterioridad, que es que todos estos integrantes desarrollaron textos como el que se ha traducido aquí en Argentina, perdón, en español, quiero decir, me rectifico, en español, como teoría de la comunicación humana. En realidad, tampoco el libro, el texto se llama Teoría de la Comunicación Humana. El texto en inglés es Pragmática de la Comunicación Humana, porque no apunta a una teoría, sino a visualizar lo que se produce en el interior de una organización familiar o dentro de la comunicación humana. Bueno, de eso ya lo hemos visto, Marcelo nos ha ampliado y explicitado la clase anterior, así que en este. Cuando yo dije que vamos a hacer un cambio y vamos a visualizar la manera de movernos nosotros, les voy a pedir que nos integremos con una persona con la cual no hemos interactuado con anterioridad. Quiero decir, ya les avisé a los 3 médicos que vienen de la residencia de psiquiatría que se tienen que buscar compañeros con el cual no hayan interactuado. O que lo conozcan mucho. O que no tengan una cuestión, que no sean amigos, por decir así, ¿no? Una cuestión habitual. Mi propósito era desenterrar, diríamos, la práctica de Virginia Satir, que fue una persona que trabajó con el tema de la familia muy tempranamente. Es una de las personas que más tempranamente trabajó con eso, porque ella era trabajadora social y se transformó finalmente en terapeuta de familia trabajando en todo esto. Bien, interrumpimos y elegimos 5 minutos de conversación con alguien que habitualmente no hayan interactuado desde conservar la mover la silla. Sí, la intención es la conversación. Quiero decir, yo quedé acá. ¿qué se encontraron en este lugar? Me parece que... Bueno, nos conocimos, Bueno. nos presentamos, las formalidades, por qué vinimos. ¿Y por qué vinieron? Bueno, en realidad ella cuenta su motivación que tiene que ver con la residencia en la carrera. La residencia de psiquiatría. Sí, Ella es médica, sí. Bueno, yo soy amiga de Liliana, así que siempre tenemos conversaciones en relación a la temática, así que bueno, para poder profundizar. ¿Vos sos médico o sos psicólogo? No, soy psicólogo. O sea, para poder profundizar en qué. La visión de la sistémica, del abordaje sistémico. ¿Alguien más tiene algo parecido a lo que... ¿Alguna pareja tiene algo parecido de lo que ellos hablaron? ¿Están mudos? Sí, nosotras. Ah, bueno, también. Psicóloga, de psiquiatría, en la residencia. También las motivaciones, nos comentaba que estaba como muy aislado, por un lado sistémica con algunos lineamientos, y bueno, también
desde vos, desde vos. Desde mí, el interés de haber cursado el quinto año sistémica en la facultad, supongo que muy por encima. Y bueno, le contaba que me recibí este año y no quería trabajar con chicos y mis primeros 4 pacientes son niños. O sea que tengo que trabajar con los padres. Exactamente. Entonces digo, bueno, necesito más herramientas y bueno. Por eso apareciste por acá. Aparezco con eso. Sí, yo le comentaba eso, de que cuando hicimos la residencia teníamos clases y supervisiones, pero era como que nos faltaba ese hilo conductor de enganchar todo, como que eran cosas medio aisladas, que lo que siempre le transmitimos ahí. Y bueno, y cuando ella nos propuso esta idea, por esa la motivación de entender un poco más. ¿Comentarios? Bueno, parece que los comentarios quedaron para después. ¿Por acá? ¿Comentarios? No hay comentarios. Los comentarios los seguimos. Bueno, entonces ahora sí vamos a trabajar la idea. Nosotros podemos decir nuestros comentarios. ¡Ah! Perfecto, muy bien. Porque coincidimos exactamente, digamos, por el mismo motivo. A ver, vos qué sos. No, Graciela me decía que ella busca estos espacios porque hace 50 años que ama lo que hace y está, como me dijiste, en lo último, en la parte final de su carrera, ¿no? Entonces quería compartir con jóvenes. Yo pensé que estaba empezando, Graciela. Entonces quería compartir con jóvenes para poder vivir esa interacción. Y yo lo mismo, pero al revés. ¿no? Vos lo mismo, pero Para pero empezar ¿cuál fue la motivación inicial en el cual vos entraste en el pensamiento? Porque vos vas a hablar acerca de eso. Así que La motivación tuya, inicial por la cual, Te más que nada por una cuestión práctica de no encontrar en otras corrientes tal vez herramientas para trabajar con casos graves, como esquizofrenia, familiares con psicosis, etc. Exacto. Una cuestión práctica. Bien. Bueno, ¿alguien más? Estamos. Bueno, entonces sí, ahora vamos a hablar acerca del lugar del terapeuta, porque estamos hablando de que por qué ustedes estuvieron aquí y están acá, y la idea es que seguramente haya un imaginario, como en el caso, ¿cómo es tu nombre? Bueno, ella está recién recibida y como dice, lo primero que recibo son niños. Es una experiencia, además, la mía. Yo fui convocada por neurólogos y psiquiatras cuando recién me recibí, porque no querían, en el año 70, y no querían ellos medicar a los niños. Las personas no querían manejar el tema de la medicación. Entonces buscaron a una psicóloga que sabía que no iba a medicar y por lo tanto lo que descubrí, como descubrí vos, es que los niños son expresión de algo más que las dificultades que ellos tienen o por las cuales los padres los intentan llevar a terapia, también tiene que ver con ellos. Y así fue como empecé a buscar esto. Y ahí después ya, el primer día que me conecto con Buenos Aires, con la Asociación de Terapeutas Familiares, lo encuentro a poco, que ya había vuelto de Venezuela, donde se había formado también con Virginia Satir, esta que yo les nombré recién, que era una de las primeras terapeutas familiares. Bien, volviendo entonces al tema del lugar del terapeuta. Históricamente, esa primera etapa de la escuela interaccional de Maray es absolutamente la observación de la comunicación y de la conducta. La conducta comunicativa, no solo desde el punto de vista de lo que se decía, sino cómo se decía y cuál era el posicionamiento concreto en el espacio para posicionarse los distintos integrantes de esa familia. Y luego, eso se siguió desarrollando. Esa primera escuela en Palo Alto, California,
en el Emaray, que se llama, se denominó interaccional por esa razón, visualizar e interrumpir, no por lo que dijeran, sino cómo se decía y el posicionamiento los que profundizaron luego fue, en particular, un psiquiatra argentino que hacía ya bastante que estaba. Él es originario de Entre Ríos. Estudió en médico en Córdoba y luego se fue directamente a Estados Unidos y ahí trabajó con latinos por el tema del lenguaje. ¿Cómo se llama? Salvador Minucci. Salvador Minucci, exacto. Salvador Minucci. No es Salvador. Que no me daba cuenta que no te acordabas. Pensé que estabas haciendo suspenso, perdón. Sí, además estaba haciendo suspenso para mí. Bueno. Pero también está correcto. Esto es interacción. Esto que lo que hicimos es interacción. Exactamente. Por supuesto. Yo también estoy en las últimas etapas de mi vida para dentro de Queda 2 meses. estamos Dentro de 2 meses. No estamos en las últimas. Estamos en los últimos momentos de nuestra vida profesional. Hablo por mí, porque si me van a estar en las últimas. No estoy hablando de desaparecer, porque en eso no pienso. Vamos a la interacción. Con esas botas que tenés puestas, lo único que te falta es la pollerita acá y salir a poder. Exactamente. Así Las que, botas a la vez. así que bueno, todo esto tiene que ver con el trayecto de vida. Bien, decíamos entonces que Minucci, Salvador Minucci, diríamos, la escuela que él marcó se denomina estructural. ¿Por qué? Porque para él la importancia del sistema tenía que ver con los distintos subsistemas que se formaban dentro de la familia. El sistema. ¿Qué pasa? Sí, ya termino. Sí, bueno, sí. confirmo. No, ya termino. Decía, estructural, porque él imaginaba la familia como distintos subsistemas. Estoy hablando, por ejemplo, dentro del sistema familiar, el subsistema marital, por decirlo de alguna manera, de la pareja, o parental, si lo queremos denominar así, o filial, el de los hijos. El subsistema filial, paterno-filial, es decir, ¿qué sucedía entre padres e hijos? O, bueno, el fraternal entre los hermanos. Bien, debe haber algún metro, pero no me acuerdo. Eso lo van a leer. Yo los invito a que busquen en YouTube a Minucci y lo van a encontrar en terapia. Hay varios videos de él haciendo terapia en familia. Y una de las cuestiones que él manejaba era el tema de bien direccional, bien fuerte. Por ejemplo, por decir así, ahí está, todo lo que no hablan ustedes, ¿no? Y entonces decían, pero el señor está colocado lejos de la señora. El que está bien al lado de la madre, que parecía ser que la que hablaba, la que dominaba la situación, la que conocía todo lo que sucedía dentro de la familia, evidentemente era la que dirigía la familia, por decirlo de alguna manera. Ese sistema, ese funcionamiento, él lo hacía correr al padre para que se ponga, lo corría al hijo que estaba en el lugar, lo sacaba de la silla, lo invitaba cortésmente, por supuesto. Tenía un trato cordial con la gente, no se enojaba con ellos. Y le indicaba cuál es la posición del papá al lado de la mamá y el hijo en otro lugar. Pongamos que lo hubiera puesto a lo mejor
al lado, si fuera el hijo mayor o si fuera el hijo menor, en algún lugar en particular de la silla en el cual estuvieron colocados. Eso es mi noche estructural. Ese era el tipo de intervención, concreta, corporal, con fuerza. Eso se denomina entonces, en esta primera etapa, en el cual incluimos lo interaccional, en el cual incluimos lo estructural, también está lo estratégico de otra escuela de Halley, sí, de Haley. Yo le digo Haley. Jay Haley. Y bueno, y hablando de Jay Haley, ya que nos enseñó que en la Argentina fue la hermana de la esposa de Jay Haley, que son los Magallanes, los dueños del aluminio de la Argentina. Eso quiero decir, para decir que La luna de la Argentina. exacto. Magallanes, la más chica la conocí en el 84, en el primer congreso terapéutico que se hizo en Santa Fe, y donde estamos hablando del 84, políticamente hablando, donde se habló por primera vez de los desaparecidos, e intervenciones con niños cuyos padres habían sido desaparecidos. Eso vimos, esos videos vimos en ese entonces. Y ahí estaba esta mujer. Después seguimos estudiando con ella, un grupo de acá de Rosario, y viajamos para allá, para Buenos Aires. Pero hay alguien muy particular que conocí precisamente a través de esta terapeuta de familia Magallanes, que fue, no me voy a acordar el nombre, ya les voy a decir, Whittaker. Bueno, se me notan los años, ¿no es cierto? Pero me olvido de los nombres propios. Lo que no me olvido es lo que hacía ese señor. Cuando vino él, un señor muy fuerte, enormemente fuerte, un conductor de aquellos. Él decía, por ejemplo, pónganle algo loco y revuelvan. O sea, ¿qué cosas locas ponía? Él estaba solo, por ejemplo, tratando una familia, una situación familiar, y este señor, lo que hacía era llamar a cualquiera de los que estaban ahí en la institución, ya sea el que barría, cualquiera, un enfermero, lo hacía participar. Entonces le hablaba al otro, diciéndole, ¿qué pasaba con esta familia? Es más, pongan algo de locura. Y una locura que vimos, que nos mostró en video, es cuando él se queda dormido a propósito en una sesión de familia. ¿Lo vieron ustedes? Él lo trajo acá a Buenos Aires y nosotros lo vimos. Introducía locura. Bueno, a ver, ¿cuál es el significado de estos dos estilos? La interaccional y la estructural, la de Whittaker, era donde el poder del manejo era del terapeuta. Y eso significa que él, lo que después Lucky denomina como que el observador no tiene que ver con la familia, es el que dirige la situación en las circunstancias terapéuticas, para pasar después, y acá después nuestro compañero va a hablar, Tomás, me acordé bien de tu nombre, bien, nos va a hablar de check-in en la escuela de Milán, de Mara Selvini Palazzolo. Y me acuerdo, Bueno, lo conozco a Mara Selvini Palazzolo. Sería, anda pasando el micrófono. Ya se te termina el tiempo. ¿Ya está? Ya está. Listo. ¿Qué me queda? Bueno, sí, porque ahí para el pasaje donde ya el terapeuta
y check-in, que introduce esa modificación explícita, es que uno es parte de la conversación con la familia. Y eso se lo cedo a Graciela, que le toca hablar sobre cómo. Gracias, Elia. Gracias. ¿Esto está funcionando? Sí, está Bueno, hablando del terapeuta, de la función del terapeuta, pensamos que algo que era significativo, porque finalmente en todas las entrevistas terapéuticas el terapeuta pregunta o afirma. Por eso entonces elegimos el preguntar, que es un tema no demasiado trabajado, ¿no es cierto? Y que sería muy interesante que pudiera ser trabajado acerca qué preguntar, cómo preguntar, distintas situaciones, con distintos casos, con distintos enfoques teóricos que tiene el terapeuta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensamos en el preguntar. En el preguntar, sí, desde el surgimiento de la terapia familiar se ha ido realizando un pequeño corrimiento desde una epistemología más cibernética a una epistemología que presta más atención al lenguaje, es decir, a las conversaciones, a cómo construimos mundos sociales a través del lenguaje. Entonces empezamos a pensar en qué preguntamos, cómo preguntamos. Primero pensamos un poco dio la casualidad que es el aniversario de un instituto de Buenos Aires que se llama Instituto de Psicoterapia Berebere, Hugo Hirsch, y está haciendo entrevistas por YouTube con distintos terapeutas en la historia del surgimiento de la terapia familiar en Argentina, y él es uno de los primeros, ¿no es cierto? Y entonces él decía esto: falta escribir más sobre el preguntar. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Cuándo preguntamos lo que tenemos que preguntar? Entonces, bueno, en este caso, digamos, se ha escrito bastante sobre el tema, y, digamos, tomamos un poco un artículo que escribe sobre el entrevistar reflexivo, Carton. Entonces, tomamos de Carton, ¿no es cierto? Está publicado en internet, si lo quieren buscar, Carton, la entrevista parte 1, parte 2 y parte 3. La entrevista terapéutica. ¿No se oye? Sí, no. Es como Karl Marx. Le va a La N. No, R. Acá tenemos. No, está bien. Acaba la L. No. Karl Marx. Sí, Uno a la vez. Así, Karl. Sí, cuando Pero bueno, está en la bibliografía del trabajo que yo entregué, así que también puedo consultarlo ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien le falta? no, Para los alumnos. Bueno, no, pensé que había más. No, perdón, disculpe. Largo, para tu hija lo guardé acá. ¿te queda todavía? Sí. Buenísimo. Para la hija de lo guardé. Entonces, pásame uno para mí. Esto sí te lo doy. Bien. Gracias. ¿Quieres uno?
la construcción del lenguaje y los mundos sociales a través del lenguaje y de la conversación en las entrevistas. Entonces empezamos a preguntarnos cómo preguntar. Habitualmente comenzamos la primera entrevista con preguntas más lineales, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Cómo es tu nombre? Preguntas la edad, digamos, datos generales que en cualquier primera entrevista inicial está. Pero nosotros queremos, y a partir del aporte de Cartón, hacer una ampliación sobre esa concepción de preguntar. Y entonces podemos pasar de preguntas lineales a preguntas circulares, digamos. Formamos un cuadrante entre las premisas lineales y las premisas circulares y, digamos, aquellos aspectos que nos interesan a nosotros más como terapeutas y aquellos otros aspectos que interesa más a los consultantes. Entonces, con ese cuadrante nos resultan este tipo de preguntas. Preguntas lineales, preguntas circulares. Y luego, preguntas estratégicas o preguntas reflexivas. Bueno, esto como un cuadro que ahora vamos a conversar y vamos a charlar. Bueno, lo que nos interesa no es solamente lo que preguntamos, sino cómo preguntamos. Yo creo que eso es un aspecto muy importante en el preguntar, que es la actitud del que pregunta, donde se demuestra el interés y la curiosidad acerca de lo que nos está diciendo la persona que nosotros. Ustedes piensen que el experto en su problema es el que consulta. Nosotros no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. Solamente podemos tener ciertas, digamos, presuposiciones, ¿no es cierto?, o algunas ideas, pero no sabemos nada. Entonces, tenemos que generar oportunidades para preguntar nosotros y de que en esa pregunta que nosotros realizamos, generar una capacidad de confianza en el que está siendo averiguado y que esas mismas preguntas que nosotros generamos vayan generando en él sus propias nuevas preguntas acerca de esto que está viviendo y de esto que está pasando. Entonces, para eso es que digamos, tenemos que ser muy respetuosos de las primeras preguntas, las preguntas circulares, las preguntas lineales, porque como de alguna manera el que responde sabe que va a consultar por un problema, por una situación dificultosa, a veces eso le genera vergüenza o le genera como cierta limitación, ¿no es cierto?, acerca de mostrarse y contar qué le pasa. Entonces tenemos que ser muy respetuosos, con una actitud de interés, ¿no es cierto?, muy respetuoso, muy atento, curioso en un sentido de digamos, positivo de la curiosidad, de la apertura, ¿no? Entonces, bueno, hacemos estas mismas preguntas para ir generando, no solamente preguntándole, bueno, ¿por qué está acá? Las primeras preguntas, ¿cuáles son? Motivo de consulta, qué es lo que lo trae por acá, qué es lo que sucede, desde cuándo esto está sucediendo. Digamos, quiere decir que también aparecen cuestiones relacionadas con el tiempo,
hace mucho que están con este problema o desde cuándo ha empezado, quiénes se ven involucrados en el problema. Entonces, nosotros las preguntas lineales tienen que ser respetuosas, ¿no es cierto?, para generar la posibilidad de que se sientan libres digamos, y que a nosotros nos resulten útiles para aquellas cosas que presuponemos o pensamos se confirmen o no a partir de lo que el consultante nos está diciendo, ¿no? Bueno, otro tipo de preguntas que realizamos también son las preguntas circulares. Las preguntas circulares que están acá en la parte inferior, ¿no es cierto?, son preguntas que han surgido de otras escuelas italianas, por ejemplo, Pelipem utiliza mucho preguntas circulares. Porque, ¿qué es lo que caracteriza a la pregunta circular? Lo que caracteriza a la pregunta circular es que hay como una intervención pueden ser dos o más personas, donde una persona habla de la otra, enfrente de esa persona, ¿no es cierto? O sea que se produce una circularidad del tema, del movimiento, aun cuando no esté presente. Puede estar presente o no, porque podría preguntarle, bueno, si está el problema con la escuela y habla la mamá, entonces bueno, puede preguntar, ¿y el papá qué opina acerca de este tema de la dificultad de la escuela de tu hijo? ¿Entienden? O sea, no, las preguntas circulares no son preguntas de causa-efecto, son preguntas que generan movimiento, que generan, digamos, apertura, que generan articulación y puntos de vista de uno y de otro que pueden confirmarse o no. Esto, entonces, son las preguntas circulares que son muy útiles en las primeras entrevistas, porque me permiten tener una idea más clara de por qué están y quiénes están consultando. También, digamos, utilizamos preguntas que tienen que ver, que son como más estratégicas. Las preguntas estratégicas se refieren a preguntas donde, si nosotros pensamos que en el primer momento de la entrevista el terapeuta es un detective, ¿no es cierto?, que investiga, que pregunta, también con la pregunta circular, investiga, explora, ¿no es cierto? En las preguntas estratégicas el rol del terapeuta es más directivo, ¿no es cierto? Es más directivo. Concretamente, sí. Por ejemplo, tomo un ejemplo, me acuerdo de un ejemplo de una situación. Una pareja joven consulta por un nene que va a preescolar, que tiene encopresis y que ha habido una situación familiar en el momento en que se ha muerto el papá del muchacho, o sea, el abuelo del nene, la abuela se vino a vivir con ellos, el muchacho perdió el trabajo y la madre tiene que salir a trabajar. Fíjense que es una situación de un gran cambio que se da en esta situación. Entonces, asisten a la entrevista la mamá y el papá, y el nene también, ¿no es cierto? Pero bueno, al nene lo liberamos enseguida y trabajamos, y la mamá plantea digamos, que ella tiene que trabajar sí o sí, porque en la escuela no hay ingreso de dinero en la casa, así que tiene que manejar la situación es el esposo. Son todos jóvenes, digamos, vitales. El nene es muy activo, muy alegre. La única que llora todo el día es la abuela que se quedó viuda, ¿no es cierto?
Entonces a la abuela que se quedó viuda la mandamos a descansar, digamos, que si quiere ver televisión, vaya a ver televisión, ¿no es cierto? Sola, no con el nene, porque esta cuestión se había arreglado de esta manera, o sea, la abuela miraba televisión, el nene también, la abuela lloraba y el nene estaba entretenido mientras la abuela lloraba. Por supuesto no iba al baño, ¿no es cierto? Entonces el papá dice, pero doctora, yo no sé a qué puedo jugar yo con mi hijo. Y digo, no, niña, ¿qué jugás? A la pelota. Bueno, pero eso es un juego, digamos, que supone salir de la situación. Y, bueno, ¿qué otra cosa podrías hacer con tu hijo que tenía 5 años? Y él era un papá que nunca había jugado mucho con su hijo más que a la pelota. Entonces dijo, bueno, el problema que tengo es que tengo que preparar la comida. Hacia mi esposa viene de trabajar y yo la tengo que preparar con la cena. Bueno, entonces, ¿cómo podrías jugar con tu hijo mientras haces la cena y llega tu esposa del trabajo? Entonces, bueno, él se le ocurrió, a ver, por eso digo que las preguntas mías son más directivas en ese momento, porque ¿qué podrías hacer? ¿Cómo haces para preparar la comida? Y bueno, yo podría ponerlo en un banquito que quede alto en la mesada y ponerle, yo hago que él lave la zanahoria o que, digamos, ponerle una tabla y pique cosas sin ningún... O sea, empezó el padre a pensar en algún juego que tenía que ver con hacer la comida y entretenerse, ¿no es cierto? La cuestión era que el nene no estuviera con la abuela llorando, mirando televisión y llorando. Y entonces también el padre se le ocurrió, bueno, pero si yo tengo que salir a hacer mandados para las compras, también lo podría llevar a él, que me acompañe y vamos mirando y me ayude a hacer las compras. Bueno, la cuestión que se movilizó mucho, muy importante el movimiento que hubo en la casa, a la abuela que la mandamos a descansar, a mirar televisión tranquila, sola, llorando, todo lo que quisiera, pero sola, al nene que empezó a jugar con el papá, a salir con él, a entretenerse, a ocupar más su tiempo y a llevar una vida más activa, inmoviliza, no tirada, mirando la televisión que solo miran las fantasías creadas por otro y entonces... Entonces, bueno, finalmente se resolvió rápidamente esto. Y el tanto como que fue que al poco tiempo, no mucho, pero digo, un año más o menos, yo tomo un taxi y el taxista, al cual le veo nada más que la nuca, me dice, Graciela del Agua. Yo me llamo Graciela del Agua. Entonces, ¿vos quién sos? Digo, amigo de mi hijo, qué sé yo, date cuenta, quiero verte la cara. No, dice, ¿se acuerdan el nene ese que se hacía caca encima? Dice, pero miren qué interesante, porque ¿cuál fue la respuesta de él? ¿Cómo la pegó, doctora? O sea, fíjense que para él no había ningún trabajo terapéutico, ni ninguna, o sea, ni siquiera había sentido como una orden mía que lo mandara a jugar con el hijo, ni nada de eso. Para él, ¿cómo la pegó, doctora? Fíjense cómo, digamos, en esto de uno puede tomar un rol más activo haciendo preguntas o afirmaciones, porque no solamente en las entrevistas podemos hacer preguntas, sino que podemos hacer afirmaciones. Digamos, las preguntas requieren respuestas, las afirmaciones están acompañadas de explicaciones de hechos o de situaciones, y nosotros podemos encontrar el equilibrio entre si es necesaria una pregunta o es necesaria una afirmación, y de manera de encontrar un equilibrio entre una y otra, atendiendo las necesidades que
que demanda o atendiendo también a las características personales de cada uno de cómo maneja la situación. Otro aspecto también muy importante, ustedes tienen el cuadro, ¿no es cierto? Bueno, era un poco para orientar, ¿no es cierto? Acá, digamos, es esa cuadrante de derecho superior, que son las preguntas directivas, pueden ser confrontativas también, ¿no es cierto? Es decir, generar situaciones, dice que los padres pueden decir, pero yo nunca lo había pensado. Por ejemplo, digamos, tienen dificultades con el chico que vuelve tarde de salir a bailar. Y entonces le digo yo, pero ¿y ustedes que le hablen, esperan que él venga para abrirle la puerta? ¿Nunca probaron de darle la llave de la casa de manera que ustedes dicen, venía a tal hora y le dan la llave, que es una demostración de confianza? No, doctor, ¿cómo le vamos a dar la llave? Dice eso bueno, yo lo confronto y le digo, inténtenlo a ver qué pasa, inténtenlo una vez a ver qué pasa. Y entonces, sin pensar de que darle la llave era también darle confianza y esperar confiar en las posibilidades de que pudiera cumplir, ¿no es cierto? O sea que también ahí hablamos y ahí vemos cómo la influencia está en el que consulta, estamos incluyéndolo, ¿no es cierto?, respetuosamente en el sentido de sus intereses, sus necesidades, sus puntos de vista. No estamos tratando de cambiar su mundo social, ¿no es cierto?, sino que estamos tratando de buscar otras alternativas para resolver este problema que me preocupa. Otras de las también, una de las preguntas muy importantes, que son las preguntas que hipotetizan el futuro. Son preguntas que requieren realmente pensarlas concienzudamente, porque la pregunta sería, empieza la pregunta, ¿qué pasaría si? Y entonces nosotros le damos una alternativa distinta a la forma que ellos han estado para resolver esa situación. Hasta ahora, ¿qué hicieron ustedes para resolver esta situación? Tal cosa. ¿Y no probaron hacer tal otra? O, digamos, si siempre le ayudó la mamá a hacer la tarea, ¿qué pasaría si lo ayudara el papá? O sea, nosotros estamos planteando alternativas, posibilidades distintas, ¿no es cierto?, respetuosamente de lo que ellos, de la estructura familiar que tienen, no estamos diciendo vamos a buscar una maestra particular, por ejemplo, sino con el material humano que disponemos ahí, trabajamos con eso, y entonces también hipotetizar el futuro son preguntas muy creativas las que hay que pensar, y atendiendo a las características y a las necesidades y a las posibilidades de esas personas que consultan. Digamos, y yo creo que es como que abren posibilidades a mundos sociales diferentes, sin, digamos, transformar totalmente su vida, pero sí resolver esa situación para encontrar una manera que hasta el momento no se había pensado, ¿no? También, lo que me quedaban en una intención orientadora del terapeuta, para el terapeuta, es preguntas que afectan la conducta directamente, digamos, preguntarle en relación con las confrontativas o las estratégicas. Estas preguntas les preguntamos, ¿qué pasaría si tal cosa? O dando alternativas, dando posibilidades, abriendo, siempre respetando
mundo social que proviene, pero ofreciendo alternativas, ofreciendo posibilidades. Bueno, ya se va a quedar el tiempo. Quiero decirles solamente que es un trabajo interesante formular preguntas. Es muy interesante porque no solamente por las que hacemos, sino por las que no hacemos, que podríamos haber hecho y nos queda para la próxima sesión, ¿no es cierto? O sea que bueno, yo les aconsejo trabajar bastante con la cuestión de las preguntas porque es un aspecto creativo y muy favorecedor. Muy bien. Bueno, yo voy a usar el pizarrón así doy algunos ejemplos y se entiende un poco más, ¿sí? La idea es... Perdón, gracias, Graciela. Gracias. A ver, ahí Flavia me va a ayudar con la diapositiva, ¿sí? Pero la idea es un poco ver cómo abordar la complejidad desde un enfoque un tanto integrativo, ¿sí? Hoy en día la Escuela de Milán, en su último libro que se llama Entrar en Terapia, propone 7 puertas a la terapia sistémica, ¿sí? Yo voy a hablar de 8, pero bueno, quedaron 7 por respeto a los autores. Creo que se escucha, ¿no? Vamos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí me quedé. Bien, yo hablo más fuerte, ¿sí? Muy bien. Flavio, ¿querés pasar? A ver, básicamente van a ser 7 u 8 variables diferentes, ¿sí? A las cuales prestarles atención a la hora de abordar a un sistema, ¿sí? Abordar la complejidad que significa tener enfrente o trabajar con un sistema humano en este caso, ¿sí? En primer lugar, no voy a profundizar demasiado en todos o en cada una de las variables porque no tenemos tiempo, ¿sí? Simplemente voy a profundizar en 1 o 2 variables, ¿sí? Pero primero que nada las quiero nombrar a todas, así queda un poco claro por dónde va la cosa, ¿sí? En primer lugar, vamos a tratar de ver cuál es la demanda, ¿sí? De la familia o del paciente, en ese caso, ¿sí? A ver, ¿y cuál va a ser la respuesta del terapeuta? Específicamente a quién citar, ¿sí? Normalmente de terapias más o de corrientes más tradicionales, ¿sí? Se cita al paciente individual. Acá tenemos la posibilidad de citar al paciente, a la familia, a la pareja, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tratar de ver es a quién citar, ¿sí? Esto, o a quién citar, ¿sí? Ya va a ser un poco un mapa, ¿sí? Que nos va a guiar a través del tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, los tipos de demanda puede ser una demanda de un familiar para otro familiar, ¿sí? Por ejemplo, para el hijo, ¿sí? Una demanda por un conflicto de pareja, supónganse, por una relación, una demanda por una terapia individual o una demanda forzosa por parte de una institución, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto porque es bastante largo y me interesa más poder hacer otras cosas. Es decir, supongamos que este es el paciente identificado, ¿sí? O trabajamos con la familia, o con usted, o con lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la demanda vendría a ser de la familia para el terapeuta y ahí nosotros decidimos a quién llamar, ¿sí? ¿Querés pasar, Flavio? Bien. Esto es donde yo más me voy a detener. Ahora lo voy a pasar rápido como para hablar de las 7 u 8 variables, pero después vamos a volver a esto, ¿sí? Vamos a hablar de un diagnóstico sistémico, ¿sí? O un diagnóstico relacional, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Básicamente una cartografía fundamental del territorio humano, ¿sí? Si bien sabemos que el mapa no es el terreno, como decía, o el territorio, como decía Benson, ¿sí? Este diagnóstico o estas hipótesis sistémicas nos van a servir un poco como guía, ¿sí? Vamos a tratar de adaptar estas hipótesis a la práctica, ¿sí? O a la realidad, ¿sí? Y no la realidad. A ver, vamos a tratar de adaptar las hipótesis a la realidad y no caso inverso, ¿sí? La práctica a la teoría y no la teoría a la práctica, ¿sí? Bien. Y esto me interesa leerlo más que nada porque así queda bastante claro, ¿sí? Dice que nunca se puede establecer un vínculo de causalidad lineal entre rasgo de personalidad y
familiares, dada la naturaleza compleja de estos fenómenos. Debe tenerse presente el riesgo principal del diagnóstico sistémico, a saber, de ser demasiado arbitrario y simplista a la hora de establecer un vínculo directo entre relaciones disfuncionales y problema individual. Si usamos solo el diagnóstico sistémico, corremos el riesgo de banalizar la dimensión individual, caricaturizando al individuo como una marioneta movida por los hilos del sistema. Ningún diagnóstico sistémico puede explicar un síntoma por sí solo, ¿sí? Por esto mismo, lo que plantea la escuela de final hoy en día es poder integrar los diferentes modelos, ¿sí? Y no hacer un diagnóstico lineal, ¿sí? Porque la familia funciona de tal manera y la persona tiene tal trastorno, ¿no? Bien. ¿Querés pasar, Claudio? Lo que vamos a observar son tres variables diferentes. Por un lado vamos a observar la parte de la organización o la estructura del sistema que tiene que ver más con lo estructural de lo que hablaba Celia, ¿sí? Por otro lado vamos a hablar de la dinámica del sistema que tiene que ver más con la comunicación, con lo interaccional o con lo estratégico de lo que hablaba Celia, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿sí? Vamos a hablar del problema, ¿sí? Que bueno, ya lo vamos a ver. Si querés pasar varias, Claudio, yo te digo, cuando diga 3, ¿sí? Pasar más, vos pasar y yo te digo. Seguir pasando. Pasando. Uno más. Dos más. Otra más. Ahí está, ¿sí? Lo tercero vendría a ser la sintomatología, ¿sí? A ver, hasta ahora tenemos la demanda, el pedido de ayuda, ¿sí? Para analizar y a quién citar, ¿sí? En segundo lugar, el diagnóstico sistémico, ¿sí? En tercer lugar, tenemos en cuenta la sintomatología, ¿sí? Que no, a ver, si bien la terapia sistémica en un primer momento no le daba mucha importancia al diagnóstico, ¿sí? Porque hablaba lo tomaba como una etiqueta estigmatizadora, ¿sí? Y que podía llegar a generar profecías autocumplidoras, por ejemplo, a la hora de decir que el diagnóstico muchas veces creaba el problema, ¿sí? O el trastorno, ¿sí? A mí, cuando me dicen que soy depresivo, me voy a sentir angustiado, me voy a sentir triste por la misma etiqueta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en un primer momento no se le dio mucha importancia, hoy vuelve a tomar importancia porque se dice que no se lo puede dejar de lado. Si bien hay que tenerlo en cuenta, tenemos que tener bastante cuidado hoy en día con el diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, a ver, básicamente lo que creemos es que el síntoma es una expresión estrictamente subjetiva y que nos puede conducir al mundo interno del paciente, ¿sí? Y de la familia, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pasamos, Flavio, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener en cuenta el apego, ¿sí? Y hoy en día la teoría del apego es la teoría del desarrollo más validada acá y estudiada, ¿sí? Hoy por hoy. Más que nada para poder ver justamente cuál es el tipo de apego de esta persona, ¿sí? O qué pauta de apego tiene esta familia, ¿sí? Por ejemplo, hay tipo de apego seguro, ambivalente, evitativo y desorganizado, que no lo voy a explicar a cada uno, ¿sí? Y hay mixturas entre ellos, ¿sí? Pero básicamente la terapia sistémica también habla de la historia de la familia y de la persona, ¿sí? Con lo que ello implica, ¿sí? Y el historial traumático que, por ejemplo, la persona tiene en su haber, ¿sí? Bien. Por otro lado, la personalidad, ¿sí? Sí, no más, Flavio, ¿sí? Por otro, en quinto lugar van a tener en cuenta la personalidad, ¿sí? Específicamente los trastornos de personalidad. Si ustedes van al DSM, la sintomatología vendría a ser más el eje 1 del DSM-4, la personalidad, los trastornos de personalidad, el eje 2, ¿sí? Bien. Como definición, básicamente vamos a decir que los trastornos de personalidad son una configuración generalizada del carácter de una persona que constituye una organización defensiva frente a las vivencias subjetivas del sufrimiento, ¿sí? Frente a las angustias relacionales y existenciales
y frente a los desafíos evolutivos, está caracterizado por un funcionamiento repetitivo, en general no funcional, precisamente por el tipo rígido de respuesta que se lleva a cabo, ¿sí? Normalmente asociamos la salud mental, ¿sí?, a la flexibilidad o la rigidez, ¿sí? Milton Erickson, que es uno de los padres de la terapia sistémica, ¿sí?, él decía que donde hay rigidez no hay flexibilidad, y en la salud mental lo observamos bastante claro, ¿sí? Una persona con esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ¿sí?, un chico con autismo, ¿sí?, va a tener bastante rigidez en cuanto a sus conductas, sus condiciones, etc., ¿sí? Y una persona que medianamente la pilotea en la vida va a tener bastante flexibilidad, ¿sí? Otra flexibilidad cognitiva, alternativa, de solución, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien. A ver, en este sentido, cuando hablamos de personalidad y de síntomas, ¿sí?, o de sintomatología, ¿sí?, lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a observar estos diagnósticos, ¿sí?, de personalidad, supónganse, pero inmediatamente vamos a tratar de olvidarlos para seguir trabajando con una persona, ¿sí? El paradigma sistémico en ese sentido trabaja bastante o le da bastante importancia al trabajo con la persona, con una persona digna, ¿sí?, y corre las etiquetas, ¿sí?, para trabajar específicamente con la persona o con la familia, ¿sí? Bien. Estoy yendo muy rápido, pero después vamos a ir más lento para que se entienda un poco mejor, ¿sí? ¿Querés pasar algo más, Claudio? Muy bien. Ya no me entra más nada, ¿sí? En sexto lugar, ¿sí?, se va a dar un análisis trigeneracional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Donde entran las tres generaciones de la familia, ¿sí? Acá están los hermanos, etc., ¿sí? Por lo tanto, bueno, y sigue, ¿sí? Por lo tanto, como dice ahí, ¿sí?, no conocer nuestra historia nos obliga a repetirla. ¿Para qué vamos a hacer este análisis trigeneracional? Que normalmente en las primeras consultas, ¿sí?, se observa, ¿sí?, o se trata de preguntar con estas preguntas que hablaba la Ciera para poder investigar un poco, ¿sí?, justamente para poder ver cómo son estas pautas interaccionales de la familia, cómo es esta organización, ¿sí?, cómo es la estructura de la familia, cómo es la dinámica de la familia, la comunicación, ¿sí?, para poder darle claridad, ¿sí?, a cierta sintomatología, a cierto trastorno de personalidad o lo que fuere, ¿sí? Por ejemplo, hay autores pioneros, pero Bowen, que es un autor bastante reconocido, decía que para crear a una persona con psicosis se necesitan 3 generaciones, ¿no? La teoría sistémica habla bastante de, o nace, mejor dicho, ¿sí?, con el estudio de la esquizofrenia, ¿sí?, con su teoría del doble vínculo, ¿sí?, y después va avanzando a través del tiempo. Hoy en día la teoría del doble vínculo se pone un poco en duda, pero sigue estando bastante vigente, ¿sí?, si bien avanzó bastante el pensamiento sistémico en ese sentido, ¿sí? ¿Querés avanzar nomás, Marcelo? Perdón. Flavio, ¿sí? En séptimo lugar vendrían a ser las emociones del terapeuta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra profesión va a exigir que trabajemos con personas, ¿sí?, y tiene bastante importancia poder mirarnos a nosotros mismos, ¿sí?, a nivel contratransferencial y a nivel de resonancia, ¿sí? Hay muchas investigaciones sobre esto en terapia sistémica, ¿sí? La contratransferencia vendría a ser la emoción que provoca el paciente en mí, y la resonancia vendría a ser estas cuestiones con las que yo me identifico con el paciente. Por ejemplo, el paciente acaba de ser el papá, yo acabo de ser papá, ¿sí? Entonces poder tener en cuenta emocionalmente qué significa esto en mí, ¿sí? Y justamente, bueno, iba a leer un texto para esto, pero no vamos a tener tiempo, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a hacer es tratar de utilizar nuestras emociones. Tienes 20 minutos. Tengo 20 minutos, sí, pero es como que hay un montón para ver. Utilizar nuestras emociones como un diagnóstico, ¿sí? No dejarlas de lado.
¿sí? Tener en cuenta también al terapeuta, ¿sí? Y por último, voy a avanzar con la última, vendrían a ser las patologías estructurales, ¿sí? Que esto lo agrego yo, ¿sí? Que básicamente siempre la terapia sistémica habló de esto, pero hoy en día toma bastante fuerza, ¿sí? Y es poder hablar o tomar conciencia de la influencia de los sistemas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, patologías estructurales, por ejemplo, hay un autor que se llama Raúl Medina Centeno, que habla de cómo influye la pobreza estructural, ¿sí? En el psiquismo de un individuo, cómo influye factores culturales en el psiquismo de un individuo, ¿sí? Él específicamente habla, por ejemplo, de 4 patologías estructurales. Dice que puede haber más, pero él habla de 4, ¿sí? Por ejemplo, la patología patriarcal, la patología clasista, la patología racista y la patología hiperconsumista, ¿sí? En este tiempo, por ejemplo, ¿sí? Él trabaja no poniendo el problema en la persona, ¿sí? Sino tratando de hacer una externalización del problema que llamarían los narrativistas, ¿sí? Y poniendo el problema fuera de la persona. Por ejemplo, no sé, yo ayer tenía una paciente que estaba muy angustiada por una situación un tanto machista, ¿sí? Entonces, lo que tratábamos de tomar, o lo que yo trataba de hacer es que ella tome conciencia, ¿sí? Que no era un problema de ella, ¿sí? Sino que tanto su marido como sus padres, como sus abuelos, ¿sí? Venían de un paradigma un tanto machista o patriarcal, ¿sí? Por lo que tenía que entenderlos, ¿sí? sin aceptarlo o justificar ciertas conductas, ¿no? Entonces, tratamos de sacar el problema de adentro de ella, ¿sí? Y ponerlo afuera, ¿sí? Tratar de que se pueda indignar, por así decirlo, o resistir, ¿sí? Frente a lo que está pasando en ese contexto, ¿sí? Y hacer algo con eso, ¿sí? Sería como un juego de ponerte dentro del sistema y por fuera del sistema. Exacto. Que esa es la diferencia con otras psicologías u otras corrientes. Exacto. En eso que vos estabas diciendo, que quería reafirmar, lo de las emociones. No es contratransferencia. Nosotros no trabajamos desde ese lugar. Pero el emocional que tenemos tiene que ver con el sistema. Cuando estamos dentro del sistema, fuera del sistema o un paso más afuera del sistema. Exactamente. Está bueno eso que estás hablando, Tommy. Creo que es importante tener en cuenta no solamente lo que pasa en el contexto inmediato de la persona, ¿sí? Al club que va, al barrio en el que vive, al colegio en el que van los chicos, ¿sí? Sino también tener en cuenta factores con un corte más social, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que viene hoy angustiada al consultorio porque le devaluaron un 30% de la moneda en 5 días, ¿sí? Que una persona que vive en Suecia, ¿sí? Este problema no lo tiene, ¿sí? Entonces no tener en cuenta el contexto amplio, ¿sí? Bueno, es perder, sí. Me parece muy interesante y digno de otro tema, de otro tiempo. Lo que está hablando de este autor, que no lo conozco, el de la pobreza, el efecto de la pobreza. Bien. Sumamente interesante para todos nosotros hoy acá. Bien. Sí, la verdad que es un autor. Para pasar el Se llama. A ver. Anotarlo y abajo. Raúl, pensá si el año que viene vas a dar un taller sobre muy eso. buen. Sí, el año que viene estoy en México con él. Ah, bueno. El otro año. Voy, aprendo y vuelvo. Dale, dale. Sí. Bueno, hacer una videoconferencia. Sí. Raúl Raúl Medina Centeno. ¿Sí? ¿Es mexicano? Es mexicano, sí. Pero bueno, estuvo viviendo por todo el mundo. Si quieren, justo tengo un libro de la noche. Si quieren ir pasándoselo, así chusmean así por lo menos la etapa que tiene bastante información, está bueno. ¿Sí? Pero bueno, él habla de la terapia familiar de tercer orden. No me voy a poner a explicar cuál es el primero y el segundo, vamos a estar 2 horas. ¿Sí? ¿Querés volver para atrás ahora, Flavio? A ver, entonces, es un tanto complejo
¿sí? Esto porque uno dice con tantas cosas por donde arrancamos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son estas 7 u 8 cosas, ¿sí? Como en la demanda, el diagnóstico sistémico, que ahora lo vamos a ver como un detenimiento, ¿sí? La pauta de apego, la sintomatología, si hay trastorno de personalidad, como la personalidad, ¿sí? Lo trigeneracional, ¿sí? Que ya hablaron de genograma, creo que la clase pasada yo no pude estar, ¿sí? Las emociones del terapeuta, ¿sí? Y las patologías estructurales de las que recién hablábamos, ¿sí? Quería volver hasta donde dice 2, es una de las primeras diapositivas, ¿sí? Pero bueno, como les decía, básicamente, ¿sí? Para el diagnóstico sistémico nosotros hablamos de la organización de las familias, que era esto estructural, que Minuchin y demás trabajaron bastante, ¿sí? De la dinámica y del problema, ¿sí? ¿Qué tratamos de trabajar? No voy a pasar toda la diapositiva como está ahora. ¿Qué tratamos de trabajar cuando hablamos de la organización o a qué nos referimos? Básicamente a, por ejemplo, cómo es la frontera de la familia, ¿sí? Si es rígida, si es una frontera flexible, si es difusa. ¿Qué quiere decir la frontera? ¿Qué tanta información entra del contexto, ¿sí? A esa familia? O sale de la familia en contexto, ¿sí? ¿Qué tan aglutinada? Eso tiene que ver más con la distancia, ¿sí? Pero bueno, también se podría decir, ¿sí? Por ejemplo, si la suegra del hombre entra a la casa de él y abre la puerta de la heladera, ¿sí? Y tiene llave, o ni siquiera se abre, ¿sí? Eso sería pasar de una frontera totalmente rígida, ¿sí? A una frontera flexible, ¿sí? Bien. Por otro lado, esto que decían las chicas, ¿sí? Los límites subsistémicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si hay límites entre los diferentes subsistemas, entre el subsistema padres, parental o conyugal, que hablaban las chicas, ¿sí? O marital, ¿sí? Y el subsistema filial, ¿sí? Por ejemplo, si los padres hablan de sexo en frente de los chicos, ¿sí? Habría una frontera un tanto difusa, ¿sí? Ahora, si los padres no hablan absolutamente nada de sexo, o los chicos son adolescentes y ni siquiera pueden tener una conversación básica de educación sexual, ¿sí? Vendría a ser una frontera, un límite subsistémico mucho más rígido, ¿sí? Bien, entonces hasta ahora tenemos, por ejemplo, la frontera y los límites subsistémicos, ¿sí? Otra de las cosas que evaluamos son las distancias que hay entre cada miembro de la familia, ¿sí? Eso hace que consideremos, por ejemplo, como decía Minuchin, ¿sí? Familias aglutinadas, donde están todos pegados, ¿sí? O familias desligadas, donde cada uno hace la suya, por así decirlo, ¿sí? Así tenemos un montón de variables dentro de lo que es la organización, ¿sí? Como pueden ser la jerarquía, ¿sí? Como pueden ser las alianzas, las coaliciones dentro de la familia, ¿sí? Los roles, las funciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, son un montón de variables que podemos tomar dentro de la organización o la estructura familiar para llevar a cabo un diagnóstico sistémico, ¿sí? A la hora de la dinámica del sistema, nos vamos a concentrar más en lo que ya habló Marcelo un poco, que se fue Marcelo. Sí, se tuvo que ir. Bien, que vendrían a ser los axiomas. ¿Querés pasar un par, Flavio, que hay una foto con todos los axiomas? ¿Sí? Básicamente lo que vamos a considerar son los axiomas y las patologías, lo que se llaman las patologías de los axiomas, ¿sí? Una más, pero otra más. ¿Otra más? Bien, ¿sí? A ver, entonces, por ejemplo, acá se ve mejor, ¿sí? Lo que vamos a ver son cuestiones bien interaccionales, ¿sí? Por ejemplo, si a nivel de contenido en el axioma 2 de la comunicación hay acuerdos o desacuerdos entre la pareja, por ejemplo, ¿sí? Y si a nivel de relación hay confirmación, desconfirmación, rechazo, descalificación, ¿sí? ¿Cómo es esa relación entre los integrantes de la familia? ¿Sí?
Por ejemplo, si Graciela y yo somos pareja y Flavio es nuestro hijo, ¿sí? Y nosotros nos la pasamos peleando entre nosotros dos, ¿sí? Sin ver a nuestro hijo, ¿sí? Yo puedo tener una pauta interaccional, relacional, de descalificación con Graciela y estar desconfirmando a Flavio. ¿Qué quiere decir? A nivel comunicacional no lo tengo en cuenta, ¿sí? O él no se siente tenido en cuenta. Y esto es bastante dañino para el psiquismo, ¿sí? Porque resquebraja un poco la cuestión identitaria de Flavio, que es el niño, ¿no? Porque Por eso no se siente las tenido en cuenta. patologías ahí son las más graves. Exacto. Son las más graves. Que a veces, por ejemplo, bueno, para hacer Karina, pero no sé, Mercedes está, son las que trabajan con patologías muy graves las dos, con autismo, y a veces se comenta, no, pero una familia, que esto, que lo de acá, que lo de allá, y algo así. ¿Qué pasó con la comunicación? ¿No? Afirmando lo que estás diciendo. Sí. A ver, lo que es la desconfirmación y el rechazo, ¿sí? Vendrían a estar ligados, como decía Lili, a los casos más complejos, ¿sí? Y si nosotros vamos a ver, si nosotros vemos una familia que tiene una pauta de desconfirmación y rechazo, por ejemplo, y descalificación, ¿sí? Si vamos a todas las otras cosas que normalmente analizamos, seguramente encontremos como trastorno de personalidad, patologías graves, ¿sí? Como síntomas, un millón de síntomas, como apego, seguramente un apego desorganizado o al menos ambivalente o evitativo, ¿sí? Entonces, tiene sus consecuencias, ¿sí? Si bien, como decíamos antes, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de doble vínculo, nosotros no podíamos decir que toda familia donde tenga una pauta comunicacional media paradójica o doble vincular iba a dar como resultado un esquizofrénico. Normalmente en las familias con esquizofrenia hay este tipo de comunicación, ¿sí? Un tanto paradójica, doble vincular, confirmadora, descalificadora, etc. ¿Sí? Muy bien. Otra de las cosas que se puede tener en cuenta, ¿sí? Son las discrepancias, los malentendidos, ¿sí? Cuando las parejas, más que nada las familias, tienen una forma de concebir el mundo lineal, ¿sí? Y no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Entonces él dice, no, porque yo cada vez que llego de jugar al fútbol, ella tiene cara de mala, entonces yo por eso grito, ¿sí? Y ella dice, no, porque yo cada vez que él llega a jugar al fútbol le grita, entonces yo pongo cara de mala, ¿sí? Entonces los dos le echan la culpa al otro y no pueden ver que esto es circular, ¿sí? Bien. Por otro lado, que vendría a ser el último, ahí falta un axioma, el digital y coso, y analógico, pero bueno. Y el último de todo que vendría a ser, por ejemplo, el que habla de simetría y complementariedad, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las patologías de los axiomas, cuando hablamos de escalada simétrica, vendría a ser cuando hay discusiones, por ejemplo en las parejas, donde cada uno va gritando y van escalando simétricamente, ¿sí? Y pierden de vista cuál es el problema de la discusión, ¿sí? Se concentran más en el problema que en la solución. Y una complementariedad rígida donde hay una simetría o una asimetría muy rígida, ¿no? Por ejemplo, el hombre patriarca que manda y la mujer pasiva que tanto esclava, ¿sí? Y no se pueden mover dentro de esa interacción, ¿sí? Muy bien. Y por último, en el diagnóstico sistémico tenemos en cuenta el problema, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es tratar de, ahí lo que dijo Graciela estaba una de las preguntas, tratar de definir el problema, ¿no? De trozarlo de la mayor manera posible, ¿sí? Cómo se da, cuándo se da, con quién se da, quién participa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la terapia estratégica más que nada habla del problema, ¿sí? O cuando habla del problema tiene bastante en cuenta el concepto de soluciones intentadas, ¿sí? Fracasadas, ¿sí? O fallidas, ¿sí? Las soluciones intentadas fallidas no tengo más lugar, ¿sí? Pero por ejemplo, nosotros tenemos una dificultad y frente a esa dificultad aplicamos solución, ¿sí? Bien.
ellos hablan de problema, ¿sí? O que se produce un problema cuando estas soluciones que intentamos fracasan, ¿sí? Entonces hace que esa dificultad, ¿sí? Se convierta en un verdadero problema. Por ejemplo, qué sé yo, cada vez que yo quiero rendir un examen, ¿sí? Una dificultad, ¿sí? Me pongo ansioso frente a ese examen, ¿sí? Y mi solución es ir y tomar alcohol para bajar esa ansiedad, ¿sí? Lo que hace que yo después termine sin estudiar, ¿sí? Generando un problema de consumo programado, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que hay que modificar muchas veces no es la dificultad, ¿sí? Sino la solución intentada y poder buscar soluciones intentadas alternativas, ¿sí? A la que viene intentando la familia o la persona, ¿sí? Bien. Estamos medio jugados con el tiempo. Sí. ¿Quieren que terminemos acá? Porque si no podemos hablar 600 horas, pero... No, que te hagan preguntas. Sí. Porque vos desarrollaste mucho contenido. Sí. Entonces por ahí está bueno que te pregunten. Sí, me gustaría parar y que podamos hablar un poco. La idea no es traer soluciones, ¿sí? Sino plantear un poco la duda, o que se vayan un poco angustiados con la cantidad de variables, ¿no? A las que podemos tener en cuenta, ¿sí? Cuando abordamos una familia, ¿sí? Y yo traigo 8, pero se podrían evaluar 700, ¿sí? Pero bueno, creo que la idea era un poco eso, transmitir más que nada, por lo menos donde se intenta poner el ojo hoy en día, ¿sí? Dentro de, por lo menos lo que dice la escuela de Milán, ¿sí? Muy bien. Bueno. Yo tengo una, no sé si es una pregunta, pero es algo que desde la primera vez me surge como inquietud. Yo trabajo mucho, trabajo con niños, trabajo mucho desde lo relacional, desde el apego. Entonces cuando escucho interacción, yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre pensar la interacción y pensar lo relacional? Y vos hoy traes lo del apego como una variable y a ver, estoy como pensando en voz alta. Para los teóricos del apego hay unos modelos. Vos tenés apego A más B, da por resultado el hijo C. Como que acá incluís entonces todo lo que pasa como alrededor y hasta el patriarcado y la pobreza y la no sé qué. Sí. Como que, digamos, esa sería la diferencia, porque yo estoy tratando de pensar, digamos, ahora, porque esto yo lo he visto bastante, ¿cómo interactuarían con el modelo de apego? Perfecto, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es el apego, sí depende mucho, por ejemplo, de, supongamos que tenemos la relación de una mamá con una hija, ¿sí? O con un bebé, ¿sí? Yo puedo tener, a nivel estructural, esa familia puede vivir en la pobreza, ¿sí? Puede estar, no sé, puede estar dentro de, no sé, Estados Unidos en el 1960, ¿sí? Etcétera, etcétera, en un concepto bastante complicado, ¿sí? Pero en lo que es apego va a depender mucho de cómo esa madre, ¿sí? Trata de, en parte, de disociarse un poco, de escindirse de ese contexto y cómo hace que ese contexto no pase, perfecto, no sea transmitido directamente al bebé, ¿sí? No va a ser lo mismo, por ejemplo, hay muchos estudios donde entra, en Estados Unidos normalmente se hacen unos estudios, ¿sí? Donde entra una persona a un colegio disparando, ¿sí? Y evalúan los distintos cursos del colegio, ¿sí? Donde un profesor o una figura de apego, o la figura de apego que está en ese momento, o un padre que ¿sí? Entra en pánico corriendo al colegio, ¿sí? Agarra al nene totalmente desorganizado, ¿sí? Desbordado emocionalmente, con una inestabilidad gigante, lo saca corriendo, ¿sí? Y lo tira a los bomberos, ¿sí?
o hay profesores que han tomado estas circunstancias como un juego, ¿sí? O han tratado de lidiar con esa dificultad tan grande, contextual, tratando de no transmitírselo directamente al chico, ¿sí? Un ejemplo de esto es la película de la teoría de la vida es bella, ¿sí? Donde el contexto es espeluznante, ¿sí? Pero el padre totalmente creativo, con muchos recursos, ¿no? Y con mucha flexibilidad, ¿sí? Trata de transmitir de la mejor manera posible y de cuidar al hijo, ¿sí? Para que él no sienta toda la carga del contexto, ¿sí? Directamente, ¿sí? Entonces creo que es poder tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, hablando de resiliencia, ¿sí? Lo resiliente también tiene que tener un contexto, no es que yo soy resiliente. Porque muchas personas, a ver, si a mí me meten, yo por más resiliente que sea, me meten hoy en un campo de concentración y se me queman todos los papeles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Más allá de los recursos que tenga la persona, si yo nazco en el medio de la Villa 31, no tengo educación, mis dos padres son criminales y, bueno, la verdad que por más genética que tenga, por más hay que hacer un esfuerzo de ser resiliente, ahí increíble, ¿sí? Por eso mismo hay que tener en cuenta tantos factores. Déjame decirte algo, Marcelo, con respecto a lo que preguntaste, que es una... Yo lo tomo lo tomo como constructos teóricos. Y también de que no somos libres para elegir los constructos teóricos. Son los que pegan con nuestra historia y con nuestro contexto. Con respecto a la teoría del apego, yo tuve una discusión con uno de los fundadores de la Escuela Sistémica Argentina, donde yo digo que la teoría del apego es una revuelta de muchos conceptos psicoanalíticos, particularmente de Melanie Klein, cuando habla de la capacidad de revelar. Fundamentalmente. Entonces, cuando vos decís, ¿qué es? Una cuestión interaccional y una cuestión relacional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y vos por qué necesitas tener esa construcción teórica para mirar lo que mirás? Se digo, este soy yo y mi mundo. Saco un bracito y elijo un constructo teórico que me explique lo que observo. Nosotros los sistémicos tenemos que tener la facilidad de desprendernos rápidamente del constructo teórico, porque si no voy y quiero confirmar lo que estudié, y eso es lo que nos diferencia. Entonces, en esto de la teoría del apego hay que tener mucho cuidado de no ir viendo, ¿qué tipo de apego es? No es ansioso, y ahí sonamos, porque lo que dijo Coco, que fue lo que más me quedó a mí, con Coco siempre se está aprendiendo, es en el modo en el que yo converso con la familia o con el paciente que tengo enfrente, que creo una realidad diferente. Y ese modo, si logro que es un modo respetuoso, amoroso, me puede ayudar a él. Más allá de que en el tipo de familias con las que vos trabajás es muy difícil, porque ustedes tienen como un doble trabajo. Trabajar con el paciente para darle recursos, habilidades, y trabajar con la familia para romper el esquema interaccional y relacional. Es todo un desafío. Bueno, yo lo primero que quiero decir, Tommy es el más jovencito del grupo del Instituto de Familia Planetaria. Y es una semillita para que sea él más adelante el coordinador de este espacio. Más adelante, no ahora. Porque estamos ahí entre las más chicas, Graciela y Celia, yo estoy por ahí pisándole los talones, pero la idea es para ellos este tema, para él, para Juanpi que no pudo venir. Flavio, ya te descartamos también. Vos, Horacio, pero es para los jóvenes, ¿no? Porque él ha podido desarrollar en menos de 40 minutos toda una comprensión teórica. Aplauso para todos.